aquí. Recuerdo bien que es producto de hermanos que trabajaron allí. Dentro de ese grupo estuvo nuestro hermano Nelson, nuestro hermano Jaré, aún nuestro hermano Pablo mismo, entre otros. Y, y creo que fruto de ello estoy aquí esta mañana, ¿sí? Fruto del esfuerzo y haber estos hermanos creído en Dios y poder comunicar el Evangelio a otros, estoy aquí esta mañana para poder exponer la palabra del Señor. Eh, Me gustaría poder hacer una serie de preguntas y si ustedes están conformes o creen lo mismo, ustedes puedan decir sí. ¿Listos? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es soberano? ¿Cuántos de aquí creen que Dios es inmutable? La siguiente pregunta dice así: ¿y por qué dudamos de Dios? ¿Les ha pasado eso? Por un lado creemos y afirmamos, pero por otro lado vienen las dudas. ¿Aquí no ha dudado aquí del obrar de Dios en nuestras vidas? Yo soy uno de ellos, que muchas veces me he hecho tantas preguntas el por qué Dios hace esto o lo otro. Y saben, el tema de esta mañana, que es el camino de Emaús, que está ubicado en Lucas capítulo 24, del 13 al 35, nos va a enseñar una gran verdad. Y esta verdad significa, o tiene por título, un encuentro que cambió las dudas en certeza. Repito, un encuentro que cambió las dudas en certeza. El texto, vayamos a nuestras Biblias en Lucas, por favor. Lucas 24. Vamos a estar ubicándonos del versículo 13 hasta el versículo 35. Esa es la porción que tenemos para esta mañana. Dice así: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es interesante que este relato del camino de Emaús es, diríamos, no sé, no tengo el tiempo exacto, pero es a horas de que Jesús había resucitado. Estos dos discípulos que están aquí, que menciona, y menciona uno de ellos su nombre, que es Cleofas, dice que estos hombres estuvieron en Jerusalén, vieron el sufrimiento de Jesús, vieron la muerte de Jesús, ¿sí? Pero pasó algo cuando Jesús murió, ¿sí? Ellos tenían mucha información, habían conocido de cerca el poder de Dios, o sea, de Jesús, en el obrar continuo. Pero es interesante que todas esas afirmaciones que ellos tenían de haber creído, de haber escuchado ellos mismos de Jesús, cuando Él muere, probablemente estos hombres que están camino a Emaús, a probablemente unos 11 kilómetros, decidieron ir por el camino hablando de un tema que para ellos era muy importante y por lo cual probablemente tenían muchas dudas, que era Cristo. En medio de esas dudas que ellos tenían, en el transcurso se iban discutiendo el por qué ha pasado o por qué a Jesús le había acontecido todo lo que ellos mismos habían pasado. Como dije, probablemente tenían más dudas que preguntas, que certezas. Frente a esos dilemas pasa algo interesante. Cuando hay dudas, ¿saben qué pasa con estos discípulos? Dice que Jesús se acercó a ellos. ¿Saben? Siempre es Jesús quien nos busca. A pesar de cuál sea nuestra condición o a pesar de que muchas veces dudamos de Él. Él siempre es el que va a nuestro encuentro. Y quiero que pensemos en esto esta mañana. Las dudas nunca han resuelto nada, pero es un tiempo para tener un encuentro con Dios. Repito, las dudas nunca han cambiado nada. O alguien de los que está aquí podría decirme lo contrario. Si las dudas han resuelto algo de lo que ustedes se han hecho esas preguntas. Pero sin embargo, las dudas es un tiempo para buscar tener un encuentro con el Señor. Y aún, podríamos decir que solamente las dudas solo acarrean dos cosas.
Preguntas y no respuestas. ¿Sí? Más preguntas que respuestas, porque no tenemos respuestas. Es por eso que dudamos. Y estos discípulos que estaban camino de Emaús, estaba pasando lo mismo. Ellos, aun cuando ellos mismos habían visto la grandeza de Dios y el poder de Dios obrar a través de Jesús, ahora ellos son embargados por las dudas. Y me gustaría poder preguntar aquí, ¿cuál es nuestra actitud hacia un hermano que tiene dudas? Y solamente quiero que podamos apreciar lo que Jesús hace. Cómo Jesús responde a las dudas y a las preguntas que estos discípulos tenían. Dice que Él se acerca para ayudarles a despejar justamente esas dudas. A pesar que dudamos nosotros del obrar de Dios en nuestras vidas, pasa algo. ¿Saben? Dios se muestra en paciencia y en misericordia con nosotros. Creo que nosotros cuando somos impacientes y de repente no entendemos las cosas, no reaccionamos como Dios mismo. Queremos respuestas ya y muchas veces cometemos errores. Pero ¿saben? Aquí Jesús va al encuentro de ellos y se muestra en paciencia y misericordia. ¿Para qué? Justamente para enseñarles y así despejar estas dudas. Pero estos discípulos que están camino de Emaús no son los únicos que dudan de la soberanía, del obrar de Dios. Hay un personaje muy conocido por nosotros en el Nuevo Testamento que es Pedro. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando estaba en alta mar? ¿Recuerdan cuando Jesús le había dicho, vayan ustedes y al otro lado yo les espero? Y cuando todo parecía complicado y la barca ya se iba a hundir y todos estaban desesperados, no saber qué hacer, Jesús dice que viene de una manera calmada andando por el mar. Y Jesús y Pedro todavía no creyendo que era él, le dice, si eres tú Jesús, dime que yo vaya hacia ti. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, ven. Tanto era lo acontecido en este momento que Pedro no lo podía creer, lo que Dios estaba haciendo con él. Y él estaba caminando literalmente sobre el agua. Y dice que él se dio cuenta de las tormentas y todo lo demás que estaba a su alrededor. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Y qué pasó luego? Dice que él gritó y pidió ayuda a Jesús para que le ayudase. Y Jesús, como es paciente y misericordioso con nosotros, que siempre está presto a escucharnos, nuestro clamor, dice que va a Pedro, le da la mano y lo saca. Y dentro de eso, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudas. ¿Saben? Las dudas es inevitable muchas veces. ¿Saben por qué? Porque somos seres humanos caídos. El pecado ha hecho estragos muchas veces en nuestra vida, nos es difícil tener una completa certeza aún cuando todo parece oscuro. Pero no solamente a Pedro le pasó. ¿Recuerdan a un personaje que es conocido como el profeta llorón? Jeremías. Jeremías dice que se encontraba un poco confundido. ¿Por qué? Porque él no veía resultados frente a lo que él hacía en obediencia a Dios. Predica el Evangelio, predica al pueblo de Israel, hace esto, él lo hacía todo. Pero para sorpresa de él, no había resultados. O sea, el pueblo de Israel no dejaba su pecado. Y él comenzó a dudar. Dudar de lo que, si verdaderamente estaba haciendo la voluntad de Dios en cada cosa que hacía. Y aquí viene una gran lección para nosotros también. Y la pregunta es, ¿por qué pasó y por qué le pasó a esto a Jeremías, un gran profeta del Señor? Porque nos hace recordar que ante todo somos seres humanos falibles y no perfectos. Creo que esto nos hace tener un poco de humildad y reconocer que la obra a la que Dios nos envía es de Él, no es nuestra. Los resultados no lo damos nosotros, aunque nos gustaría. Muchas veces en Uchanzao
a veces el desánimo en los hermanos, yo quería hacer algo para ayudarles, pero entendí muy bien que si de ellos no nace el obedecer y someterse a la voluntad de Dios, mis esfuerzos son en vano, porque es un compromiso entre ellos y Dios. ¿Sí? Y quiero que piensen en 4 cosas con respecto a las dudas. La duda se produce por se produce por la ausencia de resultados positivos en nuestras vidas. Cuando las cosas no salen como esperamos, ¿qué pasa en nuestros corazones? Dudamos. Pero Señor, yo quería así, pero el Señor lo hizo así. Pero ¿verdaderamente será que, Señor, te has equivocado? Pero hace un momento hemos dicho que Dios es inmutable, que Él no se equivoca, que Él no cambia, que Él es perfecto, que Él es todopoderoso. ¿Y creen que ese Dios poderoso y soberano hará algo contra nosotros para dañarnos? Creo que no. ¿Y saben por qué podemos estar seguros? Porque es ese mismo Dios que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Por eso podemos estar completamente seguros que Él nunca nos expondrá a algo que no podremos soportar. Otra cosa aquí es que la duda produce o produce que las cosas se vean más grandes de lo que son. Muchas veces se han encontrado en que hemos hecho un lío de algo tan pequeño. A veces las dudas hacen que ese problema tan pequeño sea algo eterno, algo difícil de poder resolver. ¿Y por qué? Porque tan solo nos enfocamos en el problema y por un momento no acudimos a aquel que lo conoce todo. Y lo que embarga en ese tiempo es justamente las dudas en nuestros corazones. La duda provoca un cambio en nuestro mensaje. ¿Qué ha pasado en nosotros en ese tiempo de dudas, en vez de tener fe, esperanza y certeza de Dios? ¿Qué ha pasado con nosotros? Hemos comenzado a cuestionarlo todo. ¿Sí? A cuestionarlo todo lo que pasa. Señor, hago todo para ti, pero de repente tú no cuidas mi familia, tú no provees, tú no haces lo otro y cuestionarlo todo. ¿Por qué? Porque hemos permitido que las dudas se alojen en nuestros corazones. Y aún, la queja provocada por la duda nunca ha cambiado nada. Lo que suele hacer es agravar las cosas. Eso es lo único que produce la duda en nosotros. Lo único. Y lo triste es que creo que casi la mayoría de nosotros lo hacemos y no nos trae ningún beneficio a nosotros ni a nuestra fe. La duda nunca ha sido un buen consejero o ayudador, pero la duda tiene como intención hacernos olvidar de las promesas de Dios que tiene para ti y para mí. Las cuales, como dije hace un momento, las cuales son inmutables, nunca cambian a pesar que los años pasan. Ante la duda solo podemos hacer algo que es muchas veces difícil de hacer. ¿Saben qué es? Es humillarnos ante nuestro Dios y decirle, Padre, no entiendo nada de lo que sucede, pero en medio de estas dudas voy a confiar en ti y voy a descansar en ti. ¿Saben? Esa es una de las decisiones muy difíciles de hacer cuando uno tiene dudas. Porque comienza a consultar, a preguntar, ¿y qué debo hacer? Y por aquí, y que por allá. Menos acudimos y nos humillamos a aquel de quien es la sabiduría. De aquel que solamente puede ayudarnos y a despejar lo que acontece en nuestros corazones. Pero sin embargo, hay algo que casi siempre nos olvidamos. Dios nunca nos ha pedido que le entendamos. Dios nunca ha pedido que le entendamos cómo Él obra. Pero sin embargo, Él ha pedido una sola cosa de nosotros. ¿Cómo? Que confiemos en Él nada más. ¿Por qué? Porque siempre hará lo mejor para sus hijos, los cuales han sido redimidos por la sangre de Cristo. Él siempre va a hacer lo mejor y lo mejor para sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre de su Hijo.
Hemos sido comprados con un precio muy alto y eso no cambia. ¿Sí? Eso no cambia. Otra cosa que me gustaría que podamos apreciar aquí es que las dudas acarrean tristeza y desaliento en nuestros corazones. Con las dudas que tenían estos dos discípulos que estaban camino de Emaús, Jesús identificó algo en ellos que era tan visible. Dice el texto, Lucas, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, no solamente los discípulos, estos dos discípulos estaban o tenían dudas de lo acontecido con Jesús, sino que estaban tristes. Y por eso dije, las dudas acarrean tristeza y desaliento en nuestros corazones. Y justamente estas dudas hacen que olvidemos las promesas de Cristo, lo que solamente produce tristeza en nuestros corazones. La tristeza es una respuesta cuando pasamos por alto la grandeza de Dios y el control de Dios en nuestras vidas. Hay una anécdota que me gustaría compartir con ustedes que le pasó a Martín Lutero. Dice que una vez Martín Lutero estuvo muy intranquilo por sus pecados que él cometía, por la maldad en el mundo y por los peligros que lo rodeaba la iglesia. Él estaba devastado y triste. Entonces su esposa de Lutero dice que ella se viste de negro, o sea, de luto, y se acerca donde estaba Lutero. Y Lutero, sorprendido porque estaba de negro, le pregunta, ¿quién ha muerto? Y ella dice, ¿no sabes? Dios en el cielo está muerto. Y Lutero dice, ¿cómo tú puedes decir de semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puedes decir que Dios ha muerto? Él es inmortal. Y Catalina dijo, ¿es cierto eso? Y Lutero dijo, indudablemente, no puedo dudar de eso. Tan cierto como que hay Dios en el cielo, Él nunca va a morir. Y la esposa le dijo, ¿y por qué estás desalentado y abatido? Si aquel que tiene el control de nuestra vida está vivo, Él no está muerto. Pero sin embargo, nosotros que somos sus hijos, redimidos con la sangre de Cristo, muchas veces vivimos desalentados y abatidos por lo que pasa en nuestras vidas. Tal igual como estos dos discípulos camino de Emaús. Que a pesar de haber visto la grandeza y el poder de Dios obrar directamente a ellos mismos, no fue suficiente para tener la completa certeza. ¿Saben? Por causa de las dudas, no tenemos muchas veces el ánimo de hacer nada. ¿Les ha pasado esto? ¿Y saben cuál es lo más triste? Que cuando las dudas se apoderan de nosotros muchas veces hasta pensamos no venir a la iglesia. ¿Para qué? Si no voy a tener respuestas a mis preguntas, a mis dudas. ¿Para qué? ¿Saben? Justamente este conflicto que causa tristeza y desaliento en nuestros corazones suele cuando un familiar de nosotros muere. Ya sea una esposa, un esposo, un hijo, una hija, y nos comenzamos a preguntar el por qué. El por qué. ¿Qué hizo Dios? ¿O por qué lo hizo Dios? ¿Y saben cuál es lo irónico? Que muchas veces cuando vemos a un hermano sufrir en vida por causa de una enfermedad, decimos, Señor, ten misericordia de él y llévatelo, para que no sufra. Pero cuando Dios decide llevar a un hermano sin que sufra, ¿qué decimos? Señor, ¿por qué lo llevaste? O sea, ¿qué hacemos frente a eso entonces? O sea, nunca estamos conformes con el obrar de Dios. Y aún, recuerdo la historia de esposos que recibieron la grata noticia que la esposa estaba embarazada, pero junto con esta buena noticia vino una mala noticia, que el hijo venía con un tiempo corto de vida. Y dice que estos siervos del Señor se prepararon mucho para poder asimilar esto. Y dijeron que ellos van a disfrutar el tiempo que Dios les permita
el hijo que les iba a dar Dios, que ellos lo iban a disfrutar hasta el último minuto, hasta que Dios lo lleve. Y así fue. Pero para sorpresa de ellos, no pudieron manejar eso. Comenzó las dudas, el desaliento, y dice que después de un tiempo de asimilar todo esto, ellos encontraron un texto en la palabra de Dios que dice, estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Muchas veces somos personas tan interactivas que queremos hacer y resolver, y Dios dice, date quieto. Yo soy el Dios, tú no, tú eres mi hijo, yo velo por ti. Tú solamente estar quieto y confiar en mí. Tú no tienes que hacer y mover para que suceda. Yo soy el que hago y suceden las cosas. ¿Sí? Y aún veo aquí a mi costado, mi mano derecha, un grupo de niños que probablemente se preguntan el por qué han pasado tantas cosas, que muchos de nosotros no hemos pasado. El por qué le pasaron a ellos. El por qué Dios permitió que les aconteciesen tantas cosas tan duras para ellos. Pero ¿saben? Si no hubiera pasado lo que ha pasado con ustedes, no hubieran conocido a las hermosas personas que tienen, que cuidan de ustedes. Y que estoy dispuesto a que hacen lo mejor para darle lo mejor a ustedes. Y que lo mejor para ustedes es que conozcan del amor de Cristo manifestado en aquellos que cuidan de ustedes. Y es motivo de alegría para ellos el saber que Dios nunca nos desampara. ¿Sí? Él nunca nos desampara, sea quien sea. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y eso no va a cambiar y ninguna cosa va a cambiar a eso. Otra cosa que ocasiona las dudas en nosotros es que solo ocasionan confusión. Andamos confundidos. ¿Qué dice el texto? Ante la pregunta de Cristo, Cleofas, uno de los discípulos, dice que él va a presentar y argumentar a la pregunta de Jesús, que le dice, ¿por qué estás triste? Y Cleofas, un poco desafiante, le va a decir, mire, te voy a presentar los argumentos, el por qué yo estoy, y quiero que me entiendas. Dice lo siguiente, Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas Jesús dijo? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. ¿Saben? El testimonio que la gente tenía de Jesús nunca fue confuso. El testimonio que estaban diciendo era verdad. Jesús era de Nazaret, vivía en Nazaret. Jesús era un varón perfecto, era poderoso en obra, nadie podía hacer lo que él hacía, y aún en palabras. Y toda la gente reconocía eso. Por eso digo que en la vida de Jesús no encontramos confusión. ¿Por qué? ¿Y por qué no encontramos en él confusión? Porque él siempre vivió lo que enseñaba y sobre todo enseñaba con el ejemplo. Creo que muchas veces dudamos nosotros del obrar de Dios cuando no vemos esto en las personas. El ejemplo mismo de Jesús en cada uno de nosotros. ¿Saben? La vez pasada tomé un taxi y le dije al conductor, dentro de todo lo que conversamos, le dije, casi el 90% de la gente cree en Dios. ¿Sí? Y él me dijo, sí. Pero toda la gente cree en Dios, pero no hacen de Dios su Dios. ¿Y saben qué me dijo él? Que los peores eran los que estaban en la iglesia, porque son ellos los que llevan una doble vida, una aquí y una afuera. Para mí fue complicado asimilar eso, porque muchas veces es verdad. Nosotros que estamos aquí, que deberíamos dar un buen testimonio de aquel que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna y perdón de pecados, deberíamos impactar este mundo, no sucede ello. ¿Y qué pasa? En ellos hay confusión y dudas. ¿Por qué debo ir a la iglesia del CBT?
si pasa esto, o el hermano tal es así, así, así. Aunque ellos están equivocados, suele pasar eso. O como diría Jesús, muchas veces nuestra vida es una piedra de tropiezo para que un hermano o una persona venga a adorar a Él. ¿Cuán importante es nuestra vida? ¿Cuán importante es nuestra vida para alentar y ayudar a un hermano? Y aún recuerdan ustedes en cuanto a la confusión, a las dudas que solamente ocasionan confusión, ¿recuerdan a Sara y Abraham cuando Dios le dijo que les iba a dar un hijo? ¿Y qué hizo Sara? Esperó, confió en el Señor, en aquel que lo había sacado. ¿Qué hizo? Le entregó como esposa a quién? A Agar. Tal y cual. ¿Cuánto nos cuesta poder refugiarnos y confiar en Él en medio de las dudas? O sea, como dije el texto hace un momento, estar quietos y confiar en Él, en que Él hará lo mejor para ti. Pero va a depender de que tú te refugies y descanses en Él. Y aún encontramos aquí que Dios nunca obra para satisfacer nuestras propias ideas y pensamientos. Dice el texto en 21, pero nosotros esperamos que Él era el que ha de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de lo acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero ellos no lo vieron. Cleofas habría dicho, forastero, ¿ahora entiendes por qué estoy triste? La tristeza de estos discípulos se debió a que ellos no se dio las cosas como ellos anhelaban. ¿Qué anhelaban de Jesús? Ellos pensaban y anhelaban que los judíos en este tiempo anhelaban un gran libertador, aquel que los liberte y los ayude y los liberte del yugo romano. ¿Sí? Y cuando vieron a Jesús dijeron, este Jesús va a ser el libertador. Él va a ser el que nos va a quitar de este yugo. Pero ¿saben qué pasó? Él acaba de morir. Y ellos no tienen certeza ahora de lo que ha pasado. Supuestamente la fe que tenían en Jesús fue devastada, porque Él está muerto. Toda la alegría que ellos tenían y la esperanza que les había atesorado en el corazón por haber conocido a Jesús se vio destruida cuando mataron a Jesús, y todo esto ocasionó tristeza en los corazones de estos discípulos. Jesús, quiero que prestes atención a lo siguiente. Jesús nos dice esta mañana, no hay razón para estar triste, sea cual sea la situación. Y miren, tú puedes decir lo siguiente, estoy triste porque no tengo dinero. ¿Y qué dice la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero tú dirás, pero no tengo esposa ni esposo. ¿Qué dice la palabra? Que Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tú dirás, pero no tengo qué comer. Pedid y os dará. Pero tú puedes decir muchos peros. Pero Jesús dice, no hay razón para estar triste. ¿Por qué? Y acá viene la grandeza de Dios. No hay motivo para estar triste porque Él está vivo. Y si Cristo está vivo, hay esperanza, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay cielo nuevo, hay vida nueva, hay cielo nuevo. Porque Él vive, hay esperanzas. Vivimos tristes sin razón. Cristo está vivo y Cristo en cualquier ecuación que tú le pongas a Él o en cualquier situación que tú lo pongas a Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Él lo cambia todo. Él lo cambia todo. Pero tú te preguntarás, si alguien pudiera quitarnos a Jesús de nosotros,
no seríamos nada. Pero saben, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Dios nunca, debemos recordar que Dios nunca obra de acuerdo a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque Él tiene planes perfectos para cada uno de sus hijos que han sido redimidos. Para ti y para mí, Dios tiene planes perfectos, pero tú tienes que creerle. Ese es el desafío. Él tiene planes perfectos para ti y lo va a hacer y lo va a llevar a cabo, pero tú tienes que confiarle y creerle que es verdad eso. Es triste que a pesar de que ellos escucharon el testimonio de las mujeres, ellos no le creyeron. Se dice que culturalmente, en el primer siglo, el testimonio de las mujeres no era fidedigno. O sea, lo que hablaba una mujer es como si no hubiera hablado nadie. Y es razonable entender ahora por qué ellos no le entendieron. ¿Sí? No sé si pasa hoy en día lo mismo. Sí, 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 sí. Pero culturalmente pasaba esto en el primer siglo. Pero es triste que a pesar de la información que ellos tuvieron acerca de la resurrección de Jesús, ellos no lo creyeron. Jesús pregunta o preguntó por qué quería saber que ellos mismos, qué pasaba en ellos. Jesús es el que saca la información y pregunta qué hay en sus corazones para hacer lo siguiente. ¿Podemos creer sin ver con nuestros propios ojos? ¿O somos como Tomás? Tocar, palpar para ver. ¿Alguien en este auditorio ha visto a Dios resucitado? ¿Ha palpado eso? Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? ¿Y qué le dijo a Tomás? Bienaventurados sois. ¿Qué más? Porque creen sin ver. Bienaventurados somos nosotros que hemos visto y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador sin haberlo visto, sin haberlo palpado, tal como Tomás. Somos dichosos por haber creído en este gran mensaje de salvación que Él tiene. Suele pasarnos esto porque sufrimos de algo que yo le llamo el daltonismo espiritual. Ustedes saben que el daltonismo en muchas personas, esta enfermedad, es la incapacidad de poder distinguir entre ciertos colores. Y el daltonismo espiritual, diríamos que es la capacidad reducida de distinguir entre ciertos eventos que suceden en nuestras vidas. No podemos distinguir, no podemos ver, porque estamos viendo con nuestros ojos. No estamos viendo con los ojos que Dios dice que debemos ver. Que debemos ver, como dice Él, como lo invisible. Por ejemplo, los ojos ven al león que acecha nuestra vida. La fe ve al ángel de Daniel. Los ojos ven la tormenta, la fe ve el arco iris de Noé. Los ojos ven los gigantes, la fe ve el Canaán. Totalmente distinto a la visión que deberíamos nosotros tener por haber conocido y estudiado la palabra del Señor. Pero sin embargo, ¿qué suele pasarnos a nosotros? Aun cuando tenemos información, aun cuando estamos estudiando la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, es inevitable muchas veces que dudemos de Él. Y aquí hay otra cosa que debemos meditar también. Las dudas impiden que nuestra fe crezca y que maduremos como hijos de Dios. Eso es lo único que ocasiona también. Las dudas impiden que nuestra fe crezca y que maduremos como hijos de Dios. El texto dice, y miren cómo Jesús le dice a estos discípulos. Entonces Jesús le dijo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declarara todas las escrituras de lo que él decía? El problema con estos discípulos era que su creencia se basaba básicamente en la información que ellos tenían. Creían con la cabeza, pero su corazón estaba lejos de la fe que ellos mismos tenían acerca de Dios.
¿Saben? No es suficiente que conozcamos a Dios o que sepamos de Dios o que tengamos información de Dios si nuestro corazón está lejos de Él. Estos discípulos, ellos mismos habían visto el obrar de Dios, que había muerto de una manera injusta, crucificado, muerto. Ahora recibieron noticias de mujeres que Jesús está vivo, pero ellos, sin embargo, no creían. ¿Y Jesús cómo les llama? Insensatos, tardos, tontos. ¿Saben? Esto no es lejano a lo que pasó con el profeta Isaías, ¿recuerdan? Un pueblo bendecido por el Señor, un pueblo que experimentó de cerca el obrar de Dios en sus vidas. Miren lo que pasó con ellos en Isaías capítulo 1. Y dice así: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarme delante de mí para hollar mis atrios? Dice el Señor. No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes no, me tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas. Dice Dios, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiad. Quitar la iniquidad de vuestras obras delante de Dios. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, la rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Ellos hacían todo. Todo lo que Dios le había hecho, ellos estaban haciendo. Pero su corazón no estaba con el Señor. O sea, estaba en una manera automática haciendo todas las cosas. Y dice que lo malo estaba en ellos. Jesús hubiera dicho, tienen en mucha estima a Moisés. Ustedes, los judíos, tienen mucha estima en Jesús, en Moisés, perdón, pero no creen lo que Moisés ha dicho del Mesías. Ustedes respetan a los profetas de Dios, pero no creen lo dicho por los profetas acerca del Mesías. Tienen mucha reverencia a las escrituras, pero no creen lo que ellas declaran acerca del Mesías. ¿Sí? Nosotros creemos y respetamos la palabra de Dios tal como los judíos. Pero ¿cuál es el problema? Es que no creemos lo que está escrito ahí. Ese es el problema que sucede y por eso acontece en nosotros las dudas. La fe en Cristo no es tener todas las respuestas. La fe en Cristo es creer a Él, sus palabras, sin titubear. Una vez pasó lo siguiente, y podemos decir así: no confiar en la provisión de Dios nos limita poder hacer las cosas para el Señor. Yo recuerdo una vez, y esto pasó a mi esposa y a mí, que soy una persona que busco administrar las cosas que el Señor provee. ¿Sí? Entonces, un día mi esposa quería comprar ciertas cosas. En este caso era un material bíblico para unos niños. Entonces, en mi cabeza yo comienzo a sacar cuentas. ¿Cuánto es lo que ella puede gastar? ¿Sí? Entonces, yo en mente eso digo, mi esposa va a hacer esto. Ah, ya, muy bien. Pasó el tiempo y después de ello yo entendí y mi esposa me dijo que ella había comprado el doble de cosas que yo había pensado. Y ella me dijo, ¿sabes por qué no te lo he dicho? ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo le iba a hacer impedimento para que lo compre. ¿Sí? Muchas veces nosotros no permitimos que Dios obre en nuestras vidas porque no le permitimos. Nos encontramos con esas dificultades y que aflora en nosotros el cuadrar, el que todo esté ahí y nada salga. Ahora sí, entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el confiar en el Señor? Si todo está razonable, entendible y todo está bien cuadrado. Pero no es así. Y aún podremos decir así lo siguiente:
Mire, para creer. Y tú puedes decir lo siguiente: Señor, esta mañana te voy a dar todo lo que tengo, porque confío en ti. ¿Quién de los que estamos aquí ha hecho eso? Tal como la viuda que dice que lo dio todo. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor, que Él proveería sus necesidades. Él lo dio todo, ella lo dio todo, dice Jesús. Y aún la fe de ella es reconocida por Jesús mismo. ¿Sí? La fe de esta mujer es reconocida por Jesús mismo. Yo pregunto, ¿Jesús podrá decir lo mismo de cada uno de nosotros? Que esta mañana hemos confiado en el Señor y hemos puesto, no de lo que nos sobra, sino todo lo que teníamos. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él va a proveer. En que Él va a proveer para nosotros, para cada uno de nuestros gastos que podamos tener día a día. Jesús no vino para que le sirvan. Jesús vino para servirnos. Jesús no vino para que le alaben y le adoren. Él vino para entregar su vida por nosotros. Jesús no vino para disfrutar de este mundo malvado. Él vino para salvar a aquellos que viven allí. Jesús no vino a implantar su reinado en este mundo. Él vino para llevarnos a su reinado. Jesús no vino para cambiar este mundo, sino para cambiar nuestra eternidad. Jesús vino para enfrentar la ira de su Padre y pagar el precio de nuestros pecados. Por ello, Él tuvo que sufrir y morir en la cruz por cada uno de nosotros, que nosotros merecíamos esa cruz, Él la cargó. Él tuvo que hacer todo esto para cambiar nuestra eternidad, para cambiar nuestra condenación y ahora poder disfrutar esa vida eterna que tenemos. Pero para eso, Él tuvo que morir. Era inevitable que Él nos dé vida eterna si Él no moría, porque Él tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Pero para estos discípulos era inaceptable creer que ahora su libertador está muerto. Ellos estaban pensando en libertarles de un yugo humano, pero Jesús vino a libertarnos de las cadenas del pecado. Era lo más importante, estar libres por causa del pecado. Alguien dijo lo siguiente: Jesús es la semilla de la mujer cuyo calcañar había sido herido. Jesús es la bendición de Abraham para todas las naciones. Jesús es el sumo sacerdote de Melquisedec. Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es la voz de la zarza ardiente. Jesús es el cordero pascual. Jesús es el profeta superior a Moisés. Jesús es el capitán de los ejércitos de Josué. Jesús es el hijo de David, que era un rey superior a David mismo. Jesús es Salvador sufriente en el Salmo 22. Jesús es Salvador que encontramos en Isaías 53. Jesús es el príncipe, Jesús es el Mesías príncipe, quien establecería un reinado, pero no aquí. ¿Sí? Todo esto es Jesús. Toda esta información que acabo de decir, estos dos hombres lo sabían. ¿Sí? Pero todo eso tenía que cumplirse para darnos salvación a cada uno de nosotros. Jesús, el Mesías prometido, por lo cual todos los autores del Antiguo Testamento hablaron acerca de él. Ahora se acaba de cumplir todo lo que los profetas habían dicho. Y Jesús hubiera dicho, Jesús les acaba de decir toda esta información a ellos, a estos dos discípulos, en medio de estas dudas que ellos tenían. Pero saben, va a pasar algo aquí. Va a cambiar ahora el panorama que estaba sucediendo. Dice el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entonces entró a quedarse con ellos. Estos discípulos no conocían al forastero, pero se encontraban maravillados con las palabras que él decía. Tanto fue el deseo de ellos que no querían dejar a Jesús que se vaya, sino que les siga platicando de las escrituras para ellos. Entonces, viene este cambio de las dudas. La certeza es una consecuencia de creer fielmente en la palabra de Dios. La certeza es una consecuencia
de creer fielmente en la palabra de Dios. Dice el texto que estos hombres, que el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomaron el pan, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y los dio. Entonces fueron abiertos los ojos de estos dos discípulos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones cuando él hablaba en el camino y nos abrió las escrituras? Está claro que estos discípulos eran incrédulos y dubitativos, pero había ahora cambiado algo en ellos. ¿Y saben qué era? ¿Qué cambió ahora? Las dudas que ellos tenían en certeza es que vieron a Jesús mismo. Vieron a Jesús resucitado y pudieron entender, y las dudas que ellos tenían acerca de él mismo, de Jesús, ahora fueron completamente despejadas. Pero aquí hay algo que me gustaría poder recalcar. Si es cierto, ellos eran hombres incrédulos y dubitativos, pero ellos practicaban algo que habían aprendido de la palabra del Señor, que es la hospitalidad. Y saben, para dar hospitalidad a una persona, no importa las condiciones económicas ni las comodidades. ¿Sí? Estos discípulos tenían muy bien arraigado en ellos el hecho de practicar la hospitalidad para cada uno de ellos. Y saben, por causa de esta hospitalidad, ellos van a ser bendecidos. ¿Y cómo? Viendo cara a cara a Jesús mismo. Dice que ahora, por haber visto a Jesús mismo resucitado, dice que las dudas fueron completamente despejadas y permitieron que la palabra de Dios tome lugar en sus corazones. Ahora ya no había más dudas ni tristezas, ahora había certeza porque ellos mismos habían visto a Jesús. ¿Sí? Eso pasa, pero cuando decidimos confiar en el Señor y buscar su rostro en nuestras vidas. Y aún podemos decir lo siguiente, que no hay mensaje más poderoso y relevante en este mundo que el mensaje de la resurrección de Cristo. El versículo 33 dice lo siguiente, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos, contando las cosas que les había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Ahora pasa cosas muy distintas ahora en la vida de ellos. Ahora, de aquí en adelante hasta el 35 ya no vamos a ver dudas en sus corazones. ¿Sí? No vamos a ver dudas con respecto a ello. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cuán importante es el mensaje de salvación o el mensaje de Cristo para nosotros? El poder conservarlo íntegro como es. Dice una historia lo siguiente, que un reverendo llamado Pedro, que era un evangelista metodista, fue invitado a predicar en una iglesia de Tennessee en Estados Unidos. Cuando él iba a comenzar el sermón, el pastor se acercó a este siervo llamado Pedro, se acercó y le dijo al oído en voz baja, el señor Andrés Jackson, el presidente del país, acaba de entrar. Por favor, ten cuidado de decirle algo que le pueda herir. Es lo que le dice el pastor al predicador antes de levantarse. Entonces el predicador, al ver esto, está delante de la iglesia y dice, ha pasado algo ahorita. Su pastor me acaba de decir que entre ustedes está el presidente del país llamado Andrés Jackson y que me ha dicho que yo debo tener cuidado de no herirle a él con algunas palabras que yo vaya a decir. Y miren lo que este reverendo Pedro dijo. Pero yo digo, dice Pedro, si Andrés Jackson no se arrepiente de sus pecados y no cree en Jesucristo, Dios condenará su alma de la misma manera que condena la de un negro en Guinea. ¿Sí? Por eso dije, cuán importante es el mensaje
del Evangelio de Cristo en nuestras vidas y conservarlo íntegro, el no cambiarlo por nada. Muchas veces nos exponemos. Escuché a un compañero de trabajo decir que la empresa ahorita básicamente se sostiene gracias a un proveedor, a una persona que le brinda el trabajo, ¿sí? Y él dice, pero ¿qué pasa si este proveedor nos cierra las puertas? ¿Dónde quedamos? Y él dice, pero ¿por qué el jefe no abre más puertas y permite que poder brindar el servicio a otras empresas también? Yo le decía, pero tristemente vivimos en un mundo donde todo es corrupción. Que tú tienes que pagar algo para que te den un proyecto, tú tienes que hacer esto para que te den. Pero él dice, pero es parte, hay que hacerlo. Y yo le dije, justamente lo que tú crees es lo que él no cree. Yo sé, por testimonio de otras personas, que diríamos que él depende de este lugar o de esta empresa que le da servicios para que sostenga la empresa. ¿Por qué? ¿Y por qué trabaja con ellos? Porque les puso en claro que él no va a aceptar o sobornar o dar algo a alguien para que le dé trabajo. Muchas veces nos vamos a encontrar en ese conflicto, pero tengo que cambiar eso. ¿Qué vamos a hacer frente a ese dilema? Vamos a confiar en que el Señor va a proveer. Y yo le dije, la empresa tiene 10 años. Yo le dije, si Dios ha sido fiel durante esos 10 años, ¿tú crees que Él no va a seguir proveyendo para estos trabajadores? Ahí es donde verdaderamente se pone a prueba nuestra fe en cada una de estas circunstancias. Por eso digo que el mensaje del Evangelio de Cristo es el único que puede cambiar la condenación eterna de un pecador por vida eterna. Es el único que puede cambiar. No es el hecho que tú vengas a la iglesia o que tú seas parte de esta iglesia en CBT. Lo que cambia tu eternidad o tu estado es el mensaje de Cristo. No hay otra cosa. No es el hecho que tú te esfuerces por hacer y servir aquí. No es consecuencia de ello. No es consecuencia que tú seas bondadoso con tus hermanos. O que tú vengas aquí a la iglesia y digas, voy a hacer limpieza a la iglesia, voy a hacer eso por mis hermanos. Eso no cambia tu eternidad. Lo que cambia la eternidad a cada uno de nosotros es el mensaje del Evangelio de Cristo. Es el único que cambia nuestra eternidad para cada uno de nosotros. Y aún podemos decir lo siguiente. El mensaje era tan importante ahora para estos discípulos que después que vieron a Jesús resucitado y Jesús desapareció, probablemente era de madrugada, ellos se olvidaron de las horas y ¿qué hicieron? Dice, que regresaron a Jerusalén para contar todo lo acontecido. ¿Sí? No les importó la hora, no había impedimento porque ellos querían dar a conocer algo trascendental para ellos. Ellos mismos habían visto que no simplemente eran rumores, sino que era verdad que Jesús estaba vivo. Ya ellos ahora dejan todo lo que tenían que hacer y van rumbo a Jerusalén a caminar 11 kilómetros más para ir a reencontrarse con los demás discípulos. Podemos ver también aquí que siempre Dios se place en usar hombres y mujeres imperfectas para dar a conocer su evangelio de gracia. Y tú dirás, pero lo siguiente, si no saben hablar, Dios los enseña. Si tienes temor a estar delante de otras personas, Dios los ayuda. Sea cual sea tu debilidad, Dios puede convertir esa misma debilidad en una fortaleza. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aún él mismo dijo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta es la manera como Dios obra y Él no va a cambiar. Dios no se place utilizar hombres sabios para dar a conocer su evangelio.
¿Por qué? Porque Él es el que da la sabiduría. Porque Él es el que ha dotado al creyente del Espíritu Santo. Entonces, podemos ir concluyendo esta mañana con lo siguiente que hemos visto. Las dudas nunca ha resuelto nada. Las dudas nunca ha resuelto nada, pero es un tiempo para buscar y tener un encuentro con Dios. Segundo, la certeza es una consecuencia de creer fielmente la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre lo primero y lo segundo que dije? Entre las dudas que no resuelven nada y la certeza que es una consecuencia de creer fielmente en la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dudas y la certeza? Según el texto que hemos visto. En una sola palabra. Cristo. ¿Sí? Si tú quitas a Cristo en medio de estas dos cosas, no pasa nada. Pero ¿qué pasó en medio de las dudas que ellos tenían? ¿Quién apareció? Cristo. Entonces podemos decir lo siguiente. Cristo tiene el poder de cambiarlo todo, absolutamente todo. Cuando permitimos que Él nos ayude y nos explique a través de su palabra, pero cuando nos empecinamos y nos hacemos necios, todo se vuelve tedioso y complicado para poder refugiarnos en Él. Cristo no solamente puede cambiar las dudas y las tristezas en certeza, sino que Él tiene el poder de cambiar tu eternidad si todavía no eres un hijo de Dios. Porque Él está interesado en cambiar tu eternidad, por eso Él entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Saben? Con esto termino. Podemos estar completamente seguros que Dios es fiel. Podemos estar completamente seguros que Dios es todopoderoso. Podemos estar completamente seguros que Dios es inmutable. Que dice número 23, 19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Esto es algo que nunca debemos olvidarnos en medio de los momentos complicados y tiempos de dudas que pasamos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y se hace. ¿Qué pasó en el principio? Dios habló y fueron creadas todas las cosas. Simplemente con su palabra. Él puede hacer eso. ¿Pero qué demanda de nosotros? Fe. ¿Sí? Lo que demanda de nosotros Dios es que confiemos en Él. No hemos visto a Dios resucitado, pero creemos que es verdad. Porque como consecuencia de eso, vemos que el mensaje del Evangelio de Cristo ha transformado muchas vidas. Y ustedes son testimonio de ello. Sus vidas han sido transformadas por el Evangelio del Señor. Y eso no es mentira. Es por eso que podemos refugiarnos en Él en medio de las circunstancias muy complicadas. ¿Por qué? Porque un encuentro con Cristo puede cambiarlo todo. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú conoces lo profundo de nuestros corazones, Señor. Tú conoces cuántas dudas podemos tener, Padre, en cuanto a las cosas que suceden en nuestras vidas o en nuestra familia, Señor. Tú conoces qué tan desalentados podemos estar, Padre, por causa de ellos. O cuán triste podemos andar, Padre, por no confiar en ti. Pero, Padre, esta mañana, a través de tu palabra, tú nos dices, Señor, que debemos tener completamente certeza de lo que tú haces y dices, Señor. Porque todo lo que tú haces se cumple, Padre. Y nunca cambia, Padre. Todo lo que tú dices se hace. Y queremos confiar en ello, Señor. Queremos ratificar que tú eres inmutable, que tú no cambias, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, Padre. Solamente ayúdanos a nosotros, Señor, a poder descansar y confiar cada día completamente en ti, Señor. A pesar que las circunstancias sean complicadas y a pesar de nuestras dudas,
poder venir a ti, Padre, y humillarnos y decirte que queremos confiar en ti a pesar de que no tengo todas las respuestas, Señor. Padre, sigue trabajando en nuestras vidas, Señor, y sigue desafiándonos, Padre, a poder mejorar para ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.